Andes. Nos encontramos acá en UNASUR, en la sede, en este encuentro de presidentes, jefes de Estado acá en CELAC, en la capital ecuatoriana. Vamos a conversar en los siguientes minutos con Alicia Bárcena, ella es secretaria ejecutiva de CEPAL, esta entidad tan importante para la medición, para los indicadores que cada vez presenta respecto a lo que está sucediendo en América Latina. Y por supuesto, bienvenida a nuestro programa. Por supuesto que la situación económica en este momento en América Latina es diferente a lo que sucedía en años anteriores. Hay muchas circunstancias, sobre todo los shocks externos del que no ha podido salir algunos países en América Latina. Para iniciar, ¿cómo mira usted la situación al finales del 2015 y cómo se proyecta 2016 en el tema económico en América Latina? Con muchísimo gusto y primero que nada un honor estar en Ecuador, un gusto de verdad estar aquí en la mitad del mundo y como siempre con esta muy grata y calidez ecuatoriana. Decirle que sí, efectivamente estamos viviendo un momento, yo diría, complejo para toda la economía mundial. Hay un proceso de, nosotros le hemos llamado a esto un sesgo recesivo de la economía mundial, a pesar de que hay una cierta recuperación, sobre todo en Estados Unidos, importante, y también en Europa. Pero sin duda, América Latina y el Caribe han sufrido de un contexto económico mucho menos propicio, sobre todo, bueno, la caída del precio de las materias primas ha sido algo que ha tenido lo que nosotros le llamamos el shock de los términos de intercambio, ha favorecido a algunos países, ha perjudicado a otros. Los importadores netos, por ejemplo, de petróleo, bueno, se han beneficiado. Los exportadores, por el otro lado, han tenido muchos problemas. Entonces, también ha habido otro cambio muy importante que creo que vale la pena subrayar, y es que Estados Unidos paró o terminó con el programa de flexibilidad monetaria y por lo tanto ya ha ido subiendo las tasas de interés de Estados Unidos. Eso ha tenido un impacto muy fuerte en las monedas de América Latina y el Caribe, con excepción obviamente de Ecuador y de Panamá y El Salvador, que son economías dolarizadas, pero entonces ahí tenemos un problema, por ejemplo en el caso de Ecuador, de doble impacto, porque por un lado tenemos la apreciación del dólar, ¿verdad?, ante un momento muy difícil en donde el precio del petróleo ha caído y por lo tanto no tienes política monetaria en Ecuador, y por otra parte tienes una gran presión en términos, digamos, con un contexto externo muy difícil. Las proyecciones para el 2015, de acuerdo a CEPAL, nosotros cerramos el año pasado con un crecimiento negativo de menos 0.4% 2015. 2016 esperamos una leve recuperación para alcanzar un 0.2%. Pero lo que sí hay que decir es que hay una situación muy heterogénea. Es decir, no podemos hoy como antes decir que todos los países les ha ido mal, a todos bien. Hay una situación de bastante heterogeneidad. Ejemplo, México, Centroamérica y el Caribe les ha ido levemente mejor porque al recuperarse Estados Unidos es un gran mercado para estos países en materia de exportaciones, remesas, turismo. Sudamérica, por otro lado, presenta un panorama diverso en donde tenemos los países que han sufrido este shock de caída de precio de commodities, pero por otro lado también tenemos algunos países que no les ha ido tan mal, ¿verdad?, en términos de crecimiento. Un ejemplo clarísimo es Bolivia, que ha tenido un crecimiento bastante importante. Y la otra es que hay países que han logrado compensar de alguna forma la caída de los ingresos no tributarios con ingresos tributarios gracias a reformas fiscales. Y yo realmente ahí resalto el caso ecuatoriano, que ha logrado mucho gracias a un avance en materia fiscal muy importante, que sin eso quizá podría ser más fuerte el problema económico. Entonces, eso por ese lado. Y tenemos también que el comercio ha caído en forma muy importante a nivel internacional, pero en la región las exportaciones se desaceleraron a un menos 14%. Es el peor desempeño que ha tenido la región en los últimos, digamos, en las últimas 6, 7 décadas. Es mucho. Entonces, esa caída de las exportaciones, sobre todo en valor, ¿verdad?, obviamente por la caída de precios, pero también en volumen, eso preocupa. Nuestros socios comerciales de la región, fundamentalmente Europa y China, no logran repuntar. China también está en una fuerte desaceleración y creo que
El tema pendiente para América Latina es la diversificación productiva. O sea, Ahora, no podemos seguir dependiendo de las materias primas. es importante analizar un poco el caso ecuatoriano por obvias razones. Ecuador, desde la llegada del presidente Correa, ha privilegiado la inversión pública. Es uno de los países que más ha invertido en infraestructura y en otros servicios de primera necesidad en el país, cuyos resultados han sido reconocidos por propios y extraños. Sin embargo, este tipo de políticas que algunos opositores o algunos sectores contrarios llaman asistencialistas, ¿es posible mantenerlas a mediano o a largo plazo? Es decir, que el Estado se convierta en el gran ejecutor de las obras y del desarrollo del país. Mira, yo lo que veo en el caso ecuatoriano yo diría un proyecto de país que a mí me parece muy atractivo. ¿Por qué? Porque en primer lugar está fundamentado en bases, en fundamentos económicos fuertes, en donde se está planteando la importancia de diversificar la economía, de darle valor agregado por la vía del conocimiento, o sea, la difusión del conocimiento como uno de los temas centrales, el poder apuntalar el ingreso mínimo, por ejemplo, que para mí el caso ecuatoriano es emblemático en ese sentido. Entonces, no, yo creo que aquí hubo un cambio de modelo de desarrollo muy importante, del cual yo diría más bien el resto de la región deberíamos mirar, porque se ha apuntalado el tema de ciencia y tecnología, se ha apuntalado el tema de la formación de cuadros educativos. Tú ves aquí mucha gente joven, muy preparada, que ha salido gracias a becas a estudiar afuera, en fin. 14.000 becas. 14.000 becas, y tú ya ves ahora gente muy formada, mucho mejor formada. Entonces se ha privilegiado la formación de la juventud, se ha privilegiado la ciencia, la tecnología. Yo estuve en Yachay, me encantó el proyecto porque ahí lo que tienes es esa combinación de industria privada con educación, con innovación tecnológica, porque mira, nuestra región somos grandes consumidores de tecnología. Claro, todos tenemos teléfonos móviles y toda esta cosa, pero no sabemos integrar la tecnología a nuestra producción, a nuestra industrialización. Y eso sí creo que Ecuador se ha jugado por ahí. Y la otra que yo veo es que, digamos, aquí ha habido una propuesta. Voy a poner un caso muy claro, la inversión. En Ecuador la inversión ha jugado un papel fundamental. ¿Para hacer qué, por ejemplo? La construcción de estas hidroeléctricas que se han hecho aquí en el país, que van a fomentar, ¿qué es lo que van a fomentar? Claro que es sostenible a largo plazo, porque lo que le estás haciendo una apuesta a la energía renovable, que es la hidroeléctrica, y vas a sustituir importaciones. Lo que va a hacer Ecuador en el futuro es que va a dejar de importar, digamos, energía que hoy está importando, casi 900 millones de dólares va a dejar de importar. Entonces, eso es súper sostenible. Las carreteras, esta infraestructura que se ha logrado instalar en el país es sostenible. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que este fue un país que invirtió mucho y por lo tanto tiene una gran resiliencia en ese sentido. Lo mismo pasó con Bolivia, Colombia también, son 3 países que apuntalaron la inversión y eso ha sido muy importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahora? Que con el cambio de ciclo, lógicamente económico, en donde el dólar se encarece, en donde hay menos financiamiento externo, entonces lógicamente hay un tema en este momento de cómo salimos de esta fase del ciclo, que en este momento es un ciclo de contracción. Este tema del ciclo es importante porque algunos lo miden solamente desde el lado económico, es decir, hay la caída de los precios de los commodities, la desaceleración china, la apreciación del dólar, una crisis económica casi mundial. Pero por otro lado también está la geopolítica, es decir, que juega un papel fundamental y determinante. ¿Qué pesa más en este cambio de ciclo que está viviendo o se está viviendo en el mundo? Yo creo sinceramente que para nuestra región le ha impactado mucho el contexto externo. Definitivamente ese ha sido un factor enorme para la desaceleración. Aquellos países que lograron apuntalar su reforma tributaria, su inversión y sobre todo también su tejido social. Mira, esta es una región que ha sacado de la pobreza a mucha gente. Aquí la pobreza ha caído de 48 a 28%, la pobreza extrema también ha caído a niveles del 12%. Nos falta mucho, sí es cierto, pero no cabe duda que esta región le apostó a la inclusión social. Ahora, creo que un tema pendiente en la región, sin duda, es la concentración de la riqueza. Yo vengo justamente llegando del foro de Davos, en donde se lanzó este reporte de Oxfam, donde se muestra que 62 personas
del planeta tienen la misma riqueza que 3.500 millones, que la mitad de la población mundial. Eso es imposible. Y nuestra región en sí también tiene una gran concentración de la riqueza, del ingreso, del patrimonio. Entonces, ahí nosotros tenemos, y ahí yo creo que el presidente Correa ha sido muy claro en decir, hay varias maneras de salir de este tema, de cerrar brechas. Por un lado está sin duda, por cierto, contar con el mercado para hacerlo sin duda, pero también la política pública tiene un papel fundamental para cerrar estas brechas. Y fíjate algo, hay, digamos, primero que nada, apuntalar el ingreso. Yo creo que el tema laboral es un tema muy profundo. Hoy lo dijo el presidente Correa, que me gustó mucho. El mercado laboral no es un mercado como los otros. No estamos hablando de objetos, estamos hablando de sujetos, de personas. Y por lo tanto, tiene que tener un tratamiento mucho más allá de la macroeconomía pura y dura. Tenemos que mirarlo también desde el punto de vista de la inclusión, sobre todo ante esta revolución tecnológica que se nos viene desde afuera. Nosotros tenemos que ser jugadores centrales en el tema de la tecnología. Hemos avanzado en la inversión en ciencia y tecnología. Estábamos en 0.4, hoy estamos en 0.8, más o menos. Hemos avanzado. Un país que ha avanzado es justamente Ecuador. Una cuestión más, en este tema que estamos viviendo, en este tema de crisis económica que vive América Latina, Ecuador, por ejemplo, usted lo ha mencionado varias veces, Ecuador del presupuesto de 34.000 millones de dólares aproximadamente, casi 15.000 millones tiene que ver con los tributos, con lo que tributa la gente. La cultura del tributo, la cultura del pago de impuestos es un tema pendiente también en América Latina. ¿Cómo combatirlo en primer lugar? Y segundo, cómo trabajar en el tema de la desigualdad que existe en América Latina y en el mundo, y por supuesto la reducción de pobreza. Bueno, primero que nada hay que intentar pasar de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad. Eso me parece central, nosotros lo hemos venido diciendo en CEPAL, es decir, tenemos que evitar y yo diría combatir, erradicar, por ejemplo, la evasión fiscal. La evasión fiscal en América Latina es muy alta. Es, por ejemplo, equivale más o menos a 4 puntos del PIB. O sea, si nosotros pudiéramos tan solo poder controlar la evasión tributaria, ya tendríamos un ingreso de 4 puntos del PIB por encima de lo que tenemos hoy. La elusión tributaria, que es el uso de los privilegios. Entonces, sí, por un lado, tenemos que tener una cultura en la cual además nos vayamos hacia tributos progresivos, es decir, impuestos sobre la renta, que el que más tiene más pague, y no toda la población. A veces los impuestos al valor agregado son muy regresivos y le cobran a toda la población lo mismo sin tener el mismo acceso a la riqueza o a la distribución, digamos, de la riqueza de un país. Entonces, sí creo que la reforma tributaria es un pilar fundamental. Creo que Ecuador ha hecho esfuerzos muy importantes y efectivamente, mientras más ingresos tributarios haya, más sostenibilidad hay también en la política pública. Nadie dice que no debemos contar también con la inversión privada. Por supuesto, la inversión privada es fundamental, pero tiene que haber coaliciones, ¿verdad?, que se unan para el beneficio del país y no para extraer del país ganancias y rentas, sino para dejar en el país y que haya una mejor distribución entre el capital y el trabajo, que yo creo que ese es el fondo. Eso es lo que a mí me gusta mucho de lo que está haciendo Ecuador, que ha hecho un nuevo pacto ciudadano, la Revolución Ciudadana, que está planteando justamente una redistribución del capital y el trabajo y las riquezas naturales, usarlas con sostenibilidad ambiental y del extractivismo a la sostenibilidad, del privilegio a la igualdad, y creo que ahí es donde está la clave. Y sobre todo hoy tenemos una oportunidad muy interesante, que es lo que nos ofrece también la tecnología en materia de sostenibilidad ambiental, irnos hacia producción de energía más limpia, hacia digamos lo que se llama producción verde, si tú quieres, pero creo que hacia allá debemos ir para garantizar un futuro mejor. Señora Bárcena, gracias por atendernos. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy gentil, hemos conversado con la señora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL, justamente aquí en UNASUR, a propósito de este encuentro de presidentes, mandatarios, jefes de Estado en CELAC, en este cuarto encuentro que se lleva a cabo en la capital ecuatoriana. Enseguida retornaremos.